Desde muy temprano esta mañana el Espíritu Santo estuvo ministrando una escritura muy poderosa en mi corazón que quiero compartir con vos. No te distraigas, no deslices. Si querés conocer más de las Escrituras, querés tener un encuentro con Jesús, ser restaurado, ser bendecido, tomate estos minutos para ser impartido por Jesús, por su palabra viva, que te va a edificar, te va a redarguir, te va a instruir, te va a ensanchar, te va a prosperar. Claro que sí, te va a sanar. Desde muy temprano el Señor puso esta palabra y quiero hablar un tema que a muchos puede incomodar. ¿Cuántos abusos se han cometido en nombre del Señor cuando muchas personas han disciplinado a los hijos de Dios? Parece ser el caso que hoy el apóstol Pablo nos presenta en la iglesia de Corintios, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahora los que habían sido o se habían encargado de disciplinar, de sancionar, de ejecutar una sentencia disciplinatoria sobre alguien, sobre un hermano que había pecado, ahora son quienes están frente a una unción apostólica, siendo confrontados, siendo expuestos, siendo corregidos. Lo primero que quiero decir es que toda disciplina y toda corrección debe tener un fin de bendición. La disciplina de Cristo es la que restaura, ayuda al que ha pecado, al que ha caído, al que se ha extraviado, al que ha obrado tal vez de alguna manera errónea. La disciplina que no ayuda a que el pecador vuelva al camino de Dios no es una disciplina que provenga del Padre. Por eso mira lo que el apóstol les dice a los corintios: es suficiente para tal persona este castigo. Oigan, el apóstol está viendo, porque quien tiene una unción apostólica puede identificar estos detalles. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Dos cosas. Mira, para tal persona es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Amados, que uno no puede disciplinar a todas las personas de la misma manera. Cuando acontece eso es pura religión. Pero donde hay una unción profética fluyendo en un ministerio, en una iglesia, en una casa, el profeta, el apóstol o un pastor apostólico y profético tiene el tacto, conoce el corazón de ese hijo de Dios, de esa oveja, de ese hijo ministerial. Por lo tanto, lo que el apóstol está diciendo aquí, oigan, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Por otra parte, está hablando de un castigo, no está hablando de una corrección. Y otra de las cosas que me llama la atención es que el apóstol dice, le fue impuesto por las mayorías. Qué tremendo pensar que en este tiempo maravilloso de gracia todavía hay lugares, organizaciones religiosas, denominaciones que para tomar determinadas decisiones de este tipo
ponen delante de un montón de personas. A ese hombre que flaqueó, a ese hombre que falló, a esa mujer que falló, para ser observada, denigrada, humillada, expuesta públicamente, quedando al azar de la opinión de una horda de personas que ese día también pecaron. Por lo tanto, yo quiero animarte, si tú has pasado por una de estas experiencias, a que te vuelvas más amigo del Espíritu Santo que nunca. Porque el Padre al Hijo que ama, disciplina, azota a Dios, a todo aquel que recibe por hijo. Lo que pasa que cuando no hay unción profética, en los lugares donde hay pura religión y no hay revelación, muchos personajes querrán tomar ese lugar de Dios y te sentenciarán. Hoy meditaba hace muchos años, hay denominaciones que parece que tienen el código penal disciplinatorio para los que pecan. Hace muchos años conocí un hombre, un evangelista, un jovencito, que en esa misma denominación, cuando él era apenas un joven, creo que tenía 18, 19 años, le insistían los ancianos, los diáconos y todos esos lugares bastante complicados. Que se case, que se case, que se case con la hermana tal, que era de Dios, que era esto, que era el otro, que él la necesitaba. El hermano se casó y a los años, poquito tiempo, se separaron porque resultó ser que esa mujer, él se dejó guiar por los ministros, fue incentivado, fue apoyado por muchas personas. Y esta mujer resultó que nada tenía que ver con Jesús. Y recuerdo que cuando yo le conocí, era un hombre de fuego, un hombre de milagros, muy jovencito, con un llamado extraordinario. Hoy el Padre sé que lo tiene en victoria. Y ¿sabes qué me decía? Cuando hablábamos por la noche, lloraba él. Y me decía, aún me quedan 7 años de disciplina. Yo no podía entrar eso en mi cabeza así, porque en tal denominación son 10 años cuando te separas. Y usted no sabe la angustia, el dolor. Era como una sentencia, como una prisión de 10 años. Él ya sabía cuánto le quedaba y cuánto le tocaba por haberse divorciado. Y él me explicaba que así, según qué pecado, era un determinado tiempo apartado. A muchos los hacían sentar en la silla de atrás, en el fondo, expuesto, porque quien se sentaba en esos lugares era al ojo público, que estaban apartados por pecadores. Amados, recién acabo de escribir algo y puse, en algunos lugares parece que el que pone o exige la pena más fuerte es el más justo, pero tan solo es un pobre diablo que olvidó que hoy pecó y que necesita día a día de la misericordia de Dios. Amados, así tú hayas pecado y hayas caído y hayas fallado, tú lo que necesitas es ser restaurado, perdonado, restaurado, ser direccionado por un hombre del Espíritu Santo a los brazos del Padre. No te expongas. Yo este año mismo he hablado con tantas personas pagando diferentes condenas disciplinatorias. Lo peor de todo es que esos hombres que le disciplinan ni siquiera están ungidos, ni siquiera conocen la palabra que es Cristo, el que resucitó. Se olvidan de que ellos también día a día necesitan ser alcanzados por la misericordia de Jehová. Parecen disfrutarlo. Amado, cuando una disciplina se lanza sobre alguien sin amor, le terminarás destruyendo.
Mas cuando una disciplina se lanza desde el amor, por eso la Biblia dice con misericordia y verdad. No dice con verdad y misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y mira lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, el mismo apóstol que está exhortando a los corintios ahora está en la iglesia de los Gálatas y le dices: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque parece que todos pecan. Lo que pasa es que a nadie tú le puedes sorprender, porque cada quien peca donde quiere, cuando quiere y hace lo que quiere. Pero siempre la ligará aquel que es sorprendido. O, en el peor de los casos, Dios ten misericordia, algún buen cristiano que confía en algún hermano de la iglesia mayor o líder o pastor y comete el error de abrir el corazón y contarle su error, su pecado y su flaqueza. Muchas veces ese paso, que debería ser el paso más importante de un hijo de Dios, poder abrir el corazón ante un hombre que esté ungido, termina siendo el peor de los errores y los castigos. Con esto no quiero decirte que tú dejes de hacerlo. Lo que quiero decirte es que tú ores por revelación dónde hacerlo y dónde ser restaurado. Pero desde ya, y no me importa lo que nadie diga, te quiero decir algo. Porque a mí me ha mandado gente: yo no puedo hablar esto con mi pastor, yo no puedo hablar esto con mi líder, porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque si se llegan a enterar. Desde ya te digo que tú tienes que salir de ese lugar. Tú tienes que estar con gente del Espíritu Santo. Un ámbito de amor, de confianza, de reino, donde no te expongan públicamente, donde no te humillen, donde no te maten, donde no te apaguen, donde no te avergüencen. Un lugar de gracia, donde aquel que te va a corregir y te va a ministrar esté sabiendo que él ese mismo día pecó. Todos pecan. El único que no pecó, fíjate, el único que se compadece de ti es Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno, escuche, ¿cuántos? Uno, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que yo quiero exhortar a todos estos hombres y mujeres que se llaman de Dios, pero que le gusta bajar el martillo contra los hijos de Dios. Oye, tú no diste nada por ellos, ni darás nada por ellos. Tú no derramaste una gota de sangre por ellos. Entiéndelo bien. Ellos no pecaron contra ti. Tú. Y cada pecador de esta tierra peca contra Dios, no contra ti. Por lo tanto, si tú te llamas líder, pastor, profeta, apóstol, y cuando alguien abre el corazón, viene dolido, viene herido, viene con vergüenza, viene con angustia en el corazón, y se va a su casa bien condenado y bien destruido, tú no eres un hombre de Dios. Tú eres un emisario de las tinieblas. Por lo tanto, deberías tú apartarte a la última silla, o más bien tomarte unas vacaciones. Porque sabes una cosa, yo sí soy un vil pecador. Y la Biblia declara que aún siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Sí, Él murió antes. Siendo yo un pecador, Él dio la vida por mí. Escucha, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Qué hay que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Se ve que el apóstol entiende algo de esto y dice: puede ser, che,
que cada vez que un hijo peca, a todos se les sale el juez de adentro. Es como que el que pone la disciplina más severa es el más santo, el más bravo, el más ungido. No, papi. A mí el que me pudo condenar me salvó. Tú no eres nadie. Ahora, si tú eres un hombre espiritual, un hombre de misericordia, un hombre que cada paso que da en la tierra sabe y reconoce que es por pura misericordia, y tú me guías de regreso a Cristo, tú tienes toda mi atención. Escucha, considerándote a ti mismo, ¿ves? Mira lo que te dice el apóstol. Guarda, que mañana puedes estar tú en el banquillo de acusados. Y seguramente lo estarás, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No sea que tú también seas tentado, dice el apóstol. Ay, ay, ay. Terminamos de leer 2 Corintios, capítulo 2, 6 al 8. Es suficiente para tal persona el castigo que le puso la mayoría. ¿Tú te imaginas estar delante de un montón de hombres y mujeres? Ellos se creen que son la Santa Inquisición. Créeme que hay ministerios que si pudieran pedir la cabeza tuya, la piden. Así que por el contrario, es decir, el apóstol dice, desistan de lo que están haciendo con este varón. Vosotros más bien deberías perdonarlo y consolarlo. Fíjate que Dios ya lo perdonó. Cristo ya cargó con el pecado hace 2000 años. Él dijo, consumado es. Sé que 2 o 3 van a entender la gracia, pero escucha, ustedes deben perdonarlo y consolarlo. Quiere decir que los hermanos estaban dolidos porque el hermano había pecado contra Dios. My God. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Cuando la disciplina entristece, ya deja de ser restaurativa, bendita y del Espíritu Santo. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Ahí el apóstol los confronta y les dice, ustedes son verdaderamente injustos, rápidos para sentenciar a alguien, disciplinar a alguien, castigar a alguien porque pecó, pero no lo perdonan y no lo consuelan. Por lo tanto, lo que ustedes necesitan es reafirmar el amor hacia Él. Porque yo, como profeta y apóstol, dijo Pablo, estoy viendo que lo que ustedes necesitan es amor. Carecen de amor. Están como los fariseos, vacíos, secos y llenos de todo sentimiento malo. Por eso esa disciplina ustedes no pueden ver lo que yo veo, que es injusta y que es el tiempo final para ese hombre de esa disciplina. Por lo tanto, les animo a todos los que han pasado por una experiencia tan desagradable, buscar un ministerio que cuando alguien cae pueden ministrarle el perdón y el consuelo, porque esa es la unción profética: animar, consolar, fortalecer, edificar, y que siempre alguien espiritual, cuando fallamos o caemos o nos extraviamos, nos pueda llevar de regreso al Padre. Seguramente hay alguien que pueda llegar a escuchar hasta aquí, que fuiste un gran predicador, un gran profeta, un gran pastor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te quiero hacer libre como profeta de Dios de ese castigo, de ese conjuro, de esa oración, de esa vergüenza, de ese decreto, de esa disciplina. Yo te perdono en el nombre de Jesús y te digo, levántate
y resplandece. Vuelve a predicar. Sigue predicando. No permitas nunca que el pecado que mora en nosotros y la intervención de un hombre que ni siquiera es de Dios, o una regla o sentencia de una denominación u organización religiosa que no está en la palabra, que no te detenga jamás. Te bendigo y que quedes encendido en un fuego del Espíritu Santo. Estás perdonado, estás sanado y estás liberado para continuar. Sigue avanzando.